Santiago capítulo 1, versículo 27. Así todos de pie, para honrar y reverenciar el nombre de nuestro santísimo Dios y su santa palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu inmensa bondad, en la muchedumbre de tus piedades y misericordias derramadas para con nosotros el día de hoy, porque tú renuevas tu misericordia cada mañana, te agradecemos que nos hayas permitido reunirnos aquí el día de hoy. Hay muchos lugares en los que es o resulta muchísimo más difícil poder a tu pueblo congregarse. Mas aquí con relativa facilidad aún podemos congregarnos, Señor. Así que te damos gracias porque nos has dado con total bondad y favor un día del Señor más para reunirnos como asamblea delante de ti, para elevar nuestras oraciones, nuestras súplicas con acciones de gracia, para elevar nuestros cánticos ante tu mismísima presencia por medio de Cristo y la agencia de tu Espíritu Santo, para leer tus escrituras, Señor, y ser amonestados por ellas, pero también para que la predicación de tu palabra sea expuesta, Señor, de tal manera que alumbre nuestros corazones, como está escrito, que la exposición de tus palabras alumbra. Así que hemos de pedirte, como siempre solemos pedir, Señor, dos peticiones que nos hacen falta que tú las respondas con tu bondad, oh misericordioso Señor. La primera es que nos des un corazón dócil y un oído presto para escuchar tu palabra. No nos permitas estar como gente insensible, indiferente, ser escuchada tu palabra y como que entrase en un oído y saliera por el otro. Señor, danos oído para oír y danos corazón para entender y danos manos y pies para movernos a hacer tu voluntad. Haz de nosotros un cuerpo comprometido en llevar a cabo tu palabra, tu bendita y santa palabra, así como clamamos que tú eres nuestro Padre Celestial, que sujetos como hijos a tu autoridad paternal, oh Padre de todo espíritu, nosotros podamos obedecer tu palabra. Y en segundo lugar, rogamos por mi persona, que como expositor de tu palabra no me desvíe a derecha o a izquierda, sino que como un maestro fiel a tu palabra y al sentido de tu Santo Espíritu que inspiró tu palabra, puede entonces profundizar en este texto y guiar a mis hermanos a lo que compete que nosotros practiquemos según tu santa voluntad. Para ello te ruego, hagas fiel mi boca y mi corazón, que no dirija, Señor, esta predicación la elucubración de los hombres, que si bien los pensamientos de los hombres han de estar aquí, sean aquellos pensamientos de los hombres ilustres en la fe de tu Hijo Jesucristo, aquellos que han recibido de parte tuya el don para guiar a tu pueblo y que coinciden perfectamente con tus palabras en las Escrituras, para que entonces la suma de los pensamientos aquí presentados en este púlpito no sea la de los hombres impíos, que nada tienen que ver con tu palabra y se alejan de tu presencia, sino más bien los pensamientos que están aquí y allá en tu palabra primeramente, y que por medio de ella nosotros hemos de reformar nuestros pensamientos. Tómame a mí como siervo tuyo, Señor. Unge mi predicación con tu Santo Espíritu y que con gran poder y como espada de doble filo, mi predicación penetre hasta partir el alma y el espíritu y discierne entre los pensamientos e intenciones del corazón. No porque mis palabras sean fuertes inherentemente, no, Señor, es en tu palabra que está el poder. Tu palabra es viva y eficaz. Que en tanto ella sea predicada, esta entonces entre en los corazones de mis hermanos, y que si hay corazones de piedra al escuchar tu palabra, entonces tu palabra, como mandarria que desmenuza la piedra y como fuego que consume todo, venga a desmenuzar el orgullo de nuestros corazones y a consumir como hojarasca, así como el fuego consume la hojarasca, las pretensiones o arrogancias de nuestro corazón, para que entonces con un corazón humilde prestemos atención a tu voz, pues está escrito: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Haznos oír tu palabra, Señor, y como ovejas del pastor Jesucristo, haznos escuchar la voz de nuestro buen pastor para seguir su voluntad, su camino. En el nombre de Cristo rogamos estas cosas, buen Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Nos hemos quedado sin electricidad, como cosa extraña aquí en Venezuela, ¿no?
Pero aún así, la luz del sol nos ayuda y nos facilita para la labor. Y aún a pesar del tremendo calor que supone estar a esta hora aquí sin electricidad, creo que cada uno de nosotros tiene el deseo de poder escuchar la palabra del Señor y participar de esta noble parte del servicio, ¿no? Que si damos importancia a comer el pan natural que entra al estómago, a las vísceras y luego va a la letrina, evidentemente también tendremos o deberíamos tener la mayor de las importancias y hambre para el pan espiritual, el cual alimenta el alma. Aún así, considero que la predicación del día de hoy habría de durar unos 100 minutos o 1 hora 40 minutos. Es el cálculo. Con todo y ello, por la circunstancia, he de dividirla en dos el día de hoy. No era mi propósito. Mi propósito era predicar la 1 hora y 40 minutos de esta predicación. Lo normal es 1 hora 20 minutos en nuestra congregación, así que los que nos visitan no piensen que es más que lo que generalmente se hace aquí en la congregación. Son solamente 20 minutos más de lo normal. Aunque sabemos que en algunas iglesias lo normal son 40 minutos. Bueno, el día de hoy vamos a predicar unos 40 o 50 minutos y vamos a parecernos un poco en el tiempo a algunas iglesias el día de hoy. Esperemos que no en el contenido, pero sí en la administración del tiempo el día de hoy. Creo que serán 40 o 50 minutos para llegar a la mitad de esta enseñanza. No quería dividirla en dos, pero dadas las circunstancias, será necesario hacerlo. Bien, Santiago 1:27. Hemos estado hablando sobre precisamente cuál es el objetivo que Dios ha colocado sobre los hombros de la iglesia en el uso o la administración de los recursos que Dios ha dado a cada uno de los miembros de la iglesia y que ellos voluntariamente colocan a disposición en el tesoro de la iglesia. Lo que ellos colocan es lo que quiero decir. Así que en medio de este estudio, que conforma un segmento solamente de una serie más grande y general que hemos estado viendo, que es una serie práctica sobre la iglesia, ha venido a tratar precisamente el asunto monetario dentro de la iglesia. Comenzamos hablando sobre la generosidad y el corazón generoso. Luego seguimos hablando sobre cómo debe estar dispuesto el corazón a atender las necesidades. Vimos luego cómo la iglesia primitiva y varios relatos dentro de los anales de la historia de la iglesia, como varios padres de la iglesia pues hablaban cómo la iglesia del Señor tenía este corazón que se inclinaba a buscar a los necesitados. Y en la última predicación estuvimos viendo que aquella iglesia que tenía un solo corazón y un alma no tenía ningún necesitado entre ellos, porque ellos voluntariamente daban de sus bienes, de los dones que Dios les había dado, para entonces sumar al depósito o el tesoro de la iglesia, para que con ello fuesen satisfechas las necesidades de aquellos que no tenían cómo resolver sus necesidades en la congregación, en la asamblea. Hemos visto también por la palabra del Señor en este contexto que se hace necesario ahondar un poco más en aquellos sujetos que la palabra del Señor menciona que son la entera responsabilidad de la iglesia del Señor. Y en este contexto es donde hemos llegado ahora a tratar este pasaje. Este pasaje no está ligado directamente en el mismo contexto, es lo que quiero decir, de los otros pasajes que hemos estado tocando. Pero es evidente por lo que hemos estado hablando que Santiago, al hablar sobre los huérfanos y las viudas, al hablar de gente necesitada en la congregación, ciertamente se une en contexto de conceptos al resto de las escrituras que nos hablan acerca de ello. Así que tengo 3 marcadas características que denotar en la introducción a este pasaje. Lo primero es que hemos visto que el interés de la iglesia cristiana en las escrituras es usar el dinero que recauda para tratar de manera legítima con los necesitados de entre sus miembros, y que para administrar esto debidamente Dios colocó autoridades pertinentes. Ya hemos hablado, digamos resumidamente, sobre las autoridades pertinentes el domingo pasado.
También hemos hablado cómo el Señor muestra una iglesia que se interesa en utilizar lo recaudado para tratar con las necesidades de su propia gente. Pero también hemos de actuar en pro de lo que la palabra del Señor enseña, en cuáles son las maneras legítimas de utilizar ese dinero para con los necesitados en la congregación. En segundo lugar, o segundo punto en la introducción, ¿quiénes son estos necesitados? Parte de esta predicación se motiva precisamente para responder a esta pregunta. ¿Quiénes son estos necesitados? La predicación anterior decía que no había ningún necesitado entre ellos. Bien, ¿quiénes son, según las Escrituras, estos necesitados que son responsabilidad de la iglesia? O también en ese contexto, ¿por qué debería importarme estos necesitados? Somos llamados a pregonar y practicar la doctrina de Cristo ante todos, lo que requiere que hagamos el bien tanto a creyentes como a no creyentes de nuestra comunidad. ¿Qué significa esto? Que si bien tenemos un compromiso con aquellos necesitados de nuestra congregación, recordemos que la palabra del Señor explícitamente lo dice, como en Gálatas 6:10, que dice: procuremos hacer el bien a todos, principalmente o mayormente a los de la familia de la fe, ¿correcto? Así que hay una prioridad entre la familia de la fe para nosotros atender las necesidades, pero no es una atención que solamente se ve hacia adentro, sino que ve hacia adentro y por causa de lo que nos ha dado Dios, ve hacia afuera la necesidad del mundo en la que la iglesia ha sido colocada. En tercer lugar, en esta introducción, aunque el texto de Santiago trata una última cláusula sobre la santidad y la mortificación del pecado, diciendo guardarse sin mancha del mundo, a efectos de esta enseñanza, no nos centraremos en esa cláusula, sino solamente en la primera parte del texto, la que ocupa nuestra atención en este segmento de nuestra serie. Esto no quiere decir que no creamos en la santidad. Esto no quiere decir que no sea un tema central para nosotros como iglesia o que no prediquemos sobre ella. De hecho, tengo una predicación de casi 3 horas sobre la santidad y el guardarse sin mancha del mundo. Así que evidentemente no es por causa de que no prediquemos sobre ella, sino más bien porque estamos escudriñando sobre el cuidado de los necesitados, y la primera parte de este texto conforma precisamente uno de estos aspectos de los mandamientos del Señor que nos dan una directriz sobre el tema del cuidado de los necesitados. Y esta es la razón por la cual nos centraremos en la primera parte de este texto. Bien, habiendo dado esta introducción, ahora sí vamos al desarrollo del texto en cuestión. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La primera pausa la vamos a hacer donde Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Antes de pasar a ver cuál es esa religión pura y sin mácula delante del Señor, nos detendremos un momento en la expresión jacobita, porque es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien escribe esta carta, o llamado también Santiago, en la expresión de Jacobo al decir la religión pura y sin mácula. Así como vamos a detenernos un momento allí, y como punto principal, o diría 1.1, vamos a ver la palabra religión de manera, aunque escueta, breve, de una manera que pueda marcar nuestras mentes. El vocablo que Santiago utiliza para escribir la religión pura y sin mácula, este vocablo es utilizado en las Escrituras para connotar una adoración religiosa, como lo define el Thayer. Adoración religiosa es a lo que se refiere Jacobo cuando habla sobre religión. Así que al decir Jacobo en este contexto, o Santiago, que hay una religión pura y sin mácula, está haciendo referencia a una adoración religiosa que es pura y sin mácula delante de Dios. En segundo lugar, en este mismo punto, o dentro del punto 1.1, podemos decir claramente que el cristianismo expresa adoración a Dios con, por supuesto, religión. La Strong Concordance, o la concordancia Strong, dice de este vocablo de religión en el griego: adoración expresada por medio de actos ceremoniales. Podemos en este contexto también decir que la adoración de la iglesia se expresa con actos ceremoniales
hacia Dios. En ese contexto hemos de decir que el cristianismo es religión. Una suerte de pensamiento que ha pululado mucho el día de hoy, ya por la ignorancia o ya por la mala intención de algunos, quizá por colocar una mala sospecha sobre un vocablo, como lo han hecho con teología, ese vocablo, que han sembrado una mala sospecha y un mal parecer sobre la palabra teología. Así muchos han hecho lo mismo con la palabra religión, ignorando o quizás sabiendo, pero con mala intención, quitando de en medio que las escrituras nos hablan que hay una religión que es pura y sin mácula delante de Dios. Así que lo primero que hemos de admitir es que el cristianismo, nuestra fe, es una religión delante del Señor. Adora al Señor con actos ceremoniales que Dios mismo ha instituido. Uno pudiera decir, claro que no, uno no hace esas cosas, uno no tiene rituales y ceremonias. ¿Y qué es el bautismo? ¿Y qué es la Santa Cena sino una ceremonia? ¿Qué es la bendición pastoral sobre aquellos que contraen nupcias, sino precisamente una ceremonia? La iglesia cristiana, la fe cristiana está llena de ceremonias. Ceremonias que o están ordenadas por Dios mismo, como en otras predicaciones ya hemos observado, o dos, ceremonias que Dios no condena y que permite que sucedan en el seno de la iglesia para beneficio de la iglesia y honra y gloria del Señor. Así que en este contexto claramente hemos de admitir que la iglesia cristiana tiene una religión. Y esta es una religión que presenta adoración a Dios de manera ceremonial. Tiene sus ceremonias. Quitarlas de en medio sería quitar parte de lo que Dios ha ordenado como religión para la iglesia cristiana. De alguna manera algunos el día de hoy dicen, bueno, Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida. Bueno, en parte tiene sentido y en parte no tienes razón. En parte tiene sentido de que Jesucristo no es una religión en ese aspecto. Pero no tiene sentido decir que sencillamente Jesucristo es vida y no religión cuando Él te ha dado vida para adorar al Padre conforme Él ha mandado. Así que al mandar esto, ya hay una religión que el cristianismo debe practicar celosamente. En segundo lugar, en este primer punto, o 1.2, Santiago dice que esta religión es, con dos adjetivos, pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Así que, ¿qué hemos de decir sobre esa religión? Hemos de decir de esa religión que no es cualquier religión en el mundo. Es una religión que a los ojos de Dios Padre es pura y sin mácula. Mácula significa mancha. Así que sin mácula es sin mancha, no está manchada por el pecado. ¿Cuál es el punto en medio de todo ello? Que sí hay una religión que es pura y sin mácula, sin mancha ante el Señor. Mire, J.I. Packer decía comentando sobre esto que la palabra pura, ese vocablo, es utilizada en las escrituras para expresar la pureza de Cristo como sumo sacerdote. ¡Wow! De hecho, en Hebreos 7:27 se utiliza el mismo vocablo para denotar esa pureza sacerdotal de Cristo en su servicio a nosotros y delante de Dios, en medio de Dios y de nosotros. Esa pureza sacerdotal utiliza precisamente este vocablo, al cual ahora Santiago utiliza para aplicar la naturaleza de esa pureza a la naturaleza de esa religión de la cual está hablando. Así que hay una pureza que puede darse la mano con la pureza sacerdotal de Cristo mismo, que está en una religión en el mundo. No en dos, no en tres, no en cuatro, en cinco religiones. En una sola religión del mundo hay una pureza que es similar a la pureza sacerdotal de Cristo. Y es esta la que el Padre haya ante sus ojos agrado. Hemos de decir que el cristianismo, y solamente el cristianismo, es sin duda esa religión pura y sin mácula, porque es la que ha instituido el Padre. Deberíamos decir, por supuesto, en este contexto, que el cristianismo bíblico, que es lo mismo que decir el cristianismo verdadero, el cristianismo que practica las escrituras, el que se ocupa de hacer la voluntad de Dios en la tierra, es este cristianismo el que se conforma como la religión pura y sin mácula
sobre la faz de la tierra. En segundo lugar, en nuestro texto, Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hemos visto cómo el Espíritu de Dios, utilizando a Santiago y utilizando el sentido de las palabras como eran entendidas en el griego koiné en su momento y contexto, ha traído para nosotros el entendimiento de nuestra religión pura y sin mácula. Tenemos una religión. Esta religión pura y sin mácula ante Dios el Padre toma como parte de sus deberes ante Dios y como adoración a Dios, una adoración cuya pureza es consona con la pureza sacerdotal de Cristo. Dentro de esa religión toma como parte la visitación de los huérfanos y las viudas. Esta es una forma de delinear de manera más precisa los necesitados de los cuales hablábamos la semana pasada. ¿En quién debe volcarse el cuidado de la iglesia del Señor? En los necesitados. ¿Quiénes son estos necesitados? Aquí tenemos una expresión acerca de ellos: los huérfanos y las viudas. Ahora, ¿qué hemos de decir sobre esto? 2.1. Con esto, Santiago afirma que una parte de nuestra adoración religiosa requiere cuidar como iglesia, dicho de forma general, a los más necesitados. Puede que cada uno de nosotros no pueda ver la correlación que hay entre una adoración religiosa de nuestra parte a Dios con el cuidado a los huérfanos y a las viudas. Pero Dios ha querido unificar estas cosas: adoración a Dios y la misericordia o caridad de la iglesia a los desvalidos. En un texto de la palabra del Señor en Deuteronomio 26, versículo 13, el Señor ordenaba al pueblo o a la iglesia en el tiempo veterotestamentario diciendo: y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Esto no es de ninguna manera algo extraño a lo que ya venimos estudiando. Es por esta razón por la cual el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 16 ordena diciendo: cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Ponga aparte. ¿De dónde viene el sentido de Pablo para hacer esto? ¿Por qué Pablo piensa que eso debe ser consagrado, puesto aparte, dedicado a Dios? Viene de las escrituras del Antiguo Testamento, esas que lamentablemente muchos cristianos el día de hoy se niegan a leer y a comprender, y que por lo tanto tienen obstáculo en su fe para comprender los mandamientos del Nuevo Testamento o el desarrollo incluso de la voluntad divina en dicho testamento. ¿Cuál es el punto en ello? Que allí en Deuteronomio 26 se nos muestra claramente la asociación que hay entre la adoración religiosa a Dios y el cuidado que hay de los huérfanos y las viudas. Por supuesto, ese texto toca a otros más también, que van a ser tocados también en el resto de la serie. En el caso de los levitas, por supuesto, no vamos a hablar nosotros de los levitas, pero sí de aquellos que, como los levitas en el Antiguo Testamento, ministran en el altar de la iglesia del Nuevo Pacto. En su debido momento será también visto. Así entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la adoración religiosa a Dios también lleva de la mano o conlleva o requiere tener cuidado caritativo de huérfanos y viudas. No podemos decir que ellos sencillamente no forman parte de esto, sino que más bien la esperanza que el Señor da a su asamblea, a su iglesia, es transmitida celosa y particularmente a los más necesitados de la congregación, incluso fuera de ella, haciendo entonces en este contexto que las viudas y los huérfanos puedan participar de esa esperanza. Y allí nosotros, como hemos dicho en este 2.1, estamos presentando una adoración religiosa al Señor. Sí, es adoración al Señor cuidar de las viudas y de los huérfanos. Es adoración al Señor dar para los necesitados.
De esto en este contexto, Aurelio Agustín de Hipona decía: de esos huérfanos y viudas, es la cita de Agustín, de esos huérfanos y viudas, es decir, personas desprovistas de asociación en la esperanza de este mundo, el Señor construye para sí un templo. Para la mente de los padres de la iglesia, para la mente de la iglesia primitiva, como lo vimos en las predicaciones pasadas, para la mente del desarrollo de los eventos en el Antiguo Testamento, guiado por el Señor, por Jehová mismo, había una acción caritativa, cuidadosa, especial para aquellos que se constituían en la condición de pobreza de viudas y huérfanos, de los más necesitados en la congregación. Así que en ese contexto, el Señor construye para sí un templo, dice Agustín. ¿Qué es lo que ve Agustín en este contexto? Su mente, su prodigiosa mente, que estaba en aquel momento sirviendo al Señor por la bondad del Señor, veía claramente que la asamblea del Señor, el templo de Dios, nosotros como iglesia, no podía echar fuera precisamente a huérfanos y viudas, precisamente por causa de que el Señor no los echaba fuera. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, dentro del segundo punto, o 2.2. En el 2.2 hemos de decir que Dios es el primero en pensar y cuidar a los necesitados, y deben sus hijos seguir su ejemplo. No hay una cosa que sea más difícil precisamente que increpar a los creyentes el día de hoy que la de imitar a su padre. Ciertamente tenemos por costumbre ver que nuestros hijos de una u otra manera sacan ademanes, conductas similares a las de sus padres. Varios de nuestros hijos, los míos por ejemplo, han sacado conductas que son inconscientemente muy similares a las nuestras, formas de dormir que son idénticas a la de cualquiera de sus padres, por ejemplo. De alguna manera, uno ve que naturalmente los hijos llegan a tener una imitación de sus padres, a veces hasta inconscientemente. ¿Cuál es el punto en medio de todo esto? Que nosotros tenemos un Padre celestial, de cuya cepa nosotros hemos nacido espiritualmente. Si hemos nacido del Padre celestial, y si hemos sido renovados por el poder del Espíritu Santo, nacidos no por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino voluntad de Dios mismo, entonces nosotros como hijos de Dios hemos de imitar a nuestro Padre celestial. ¿Qué dicen las Escrituras? Les invito a leer en Salmo 68:5. En el Salmo 68:5, el salmista dice de esta manera acerca de nuestro buen Dios. David dice, versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Por qué esto se nos presenta de esta manera? Detenga un momento su mente y considere las expresiones que Dios está utilizando para aplicársela a sí mismo con relación al tema que estamos hablando. Dios, que es Dios principalmente en medio o en el seno de la asamblea del pacto. Dios que ha entrado en pacto con esta asamblea. Ha dicho de sí mismo que su naturaleza es ser padre de huérfanos y defensor de viudas. Ya veremos qué tiene que ver eso directamente en relación a la naturaleza de Dios con nosotros como naturaleza de iglesia, hijos de Dios. Pero en este contexto note, padre de huérfanos. ¿Qué le falta a un huérfano? Pues principalmente padre. Porque en este contexto un huérfano, al no tener padre, reunimos en este contexto una cantidad de necesidades que él no puede satisfacerlas. Un huérfano no puede apadrinarse a sí mismo. Sabemos en este contexto que un huérfano no puede comer en este contexto a menos que alguien tome cuidado de él. No puede vestirse a menos que alguien tome cuidado de él. Y esto digo, no negando que pudieran haber huérfanos en las calles que no tienen padre ni nadie que los cuide y por supuesto comen de la basura o tienen la misma ropa por meses o incluso por años. Esto en algún sentido es la iglesia cristiana la que debería sentir vergüenza, porque el Dios del cual dicen que creen dice: soy padre de huérfanos y defensor de viudas.
Padre de huérfanos, porque el padre es quien debe velar por el vestido, por la comida del hijo, por la formación espiritual y la santificación, por el modelaje de la mente de Cristo en su hijo. Y un hijo no tiene estas cosas cuando es huérfano. Por eso el Señor dice: soy padre de huérfanos. Les daré el vestido, les daré la comida, les daré la guianza, les daré la santificación. Modelaré a Cristo en sus mentes. Les haré que sigan el camino de la verdad y los introduciré a una tierra prometida. Este mundo no ve con ojos así a los huérfanos o a las viudas. De las viudas dice defensor de las viudas. ¿Por qué? Si hay un problema con la esposa, ¿quién debe salir al frente? El esposo debe salir al frente. Eso es parte de ser cabeza del hogar. Un insulto a la esposa es un insulto a mí. Una herida hacia ella, entonces una herida hacia mí. Quien debe defender a la esposa es el esposo. Quien debe cuidar a la esposa es el esposo, como dice Efesios capítulo 5. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Amén. Así, en este contexto, cuando Dios dice que es el defensor de las viudas, dice: yo seré para ellas lo que no pueden encontrar en lo que no tienen ahorita, un esposo. Seré para ellas el cuidado, seré para ellas la provisión, seré para ellas la santificación. Estas cosas deben llamar la atención de nuestras almas, precisamente porque es Dios hablando de sí mismo. Vamos al Salmo 146. Salmo 146, versículo 9. Mire esta expresión: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Amén a la última cláusula, pero no la estaremos tocando porque no viene a fin a lo que estamos desarrollando hoy. Pero note nuevamente cómo Dios se nombra a sí mismo como el sostenedor de viudas y huérfanos. Él tiene un particular interés por los huérfanos y las viudas. No es un estado de predilección para el ser humano. Es un estado de desgracia. Es una miserable condición estar huérfano de padre o madre. Ser viuda, una condición en la que el Señor, por supuesto, nos habla de que las necesidades en esa condición conmueven el corazón de nuestro Dios. Y nuestro Dios se presenta a sí mismo como defensor de viudas, como padre de huérfanos, como sustentador de huérfanos y viudas. ¿Qué ha de suceder en el corazón de aquellos cuya membresía está compuesta de los llamados hijos de Dios? Os diré qué dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 5, en el versículo 1, la palabra ordena diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El llamado que la iglesia cristiana tiene en este contexto es a ser imitadora de Dios. Que en este contexto, si Dios se ha llamado a sí mismo padre de huérfanos, defensor de viudas y sustentador de ambos, ¿cómo debería ser caracterizada la iglesia? ¿Cuáles deberían ser las características de una iglesia que imita a su padre? Pues que en la iglesia haya padres para los huérfanos. Pues que en la iglesia hayan defensores de las viudas. Pues que en la iglesia haya sustentadores de huérfanos y viudas. Porque eso es ser imitadores de Dios como hijos amados. Grata cosa, feliz cosa es decir que somos hijos del Señor. Sentir de alguna manera que si nosotros no estuviésemos con el Padre Celestial, tendríamos en un sentido una orfandad espiritual. No tendríamos a Dios por Padre. Nuestra constitución o condición sería vernos a nosotros mismos como bastardos, como aquellos que no son hijos del Señor.
Pero cuán gozosa cosa, cuán provechoso, cuánta plenitud de verdadero gozo y alegría y disfrute y complacencia hay en llamar a Dios Padre. Que por medio de Cristo, como Él mismo nos enseñó, podamos clamar: Abba, Padre, oh Padre mío, con confianza en el corazón. Qué bendición es poder ver a Dios por Padre y tenerle como sustentador de nuestra vida, tenerle como defensor de nuestra vida, tenerle como Padre de nuestra vida. Pero de la misma manera Dios ordena en este contexto que cada uno de nosotros aprenda bien a imitar a Dios como Padre. Que de la iglesia cristiana pueda salir precisamente aquellos padres que los huérfanos necesitan. En cambio, y en distinción a esto, ¿qué es lo que encontramos en la iglesia moderna? Los jóvenes poco quieren darse en casamiento. No es que no quieren entrar en fornicación y hacer uso de los derechos que son nada más concedidos en la sacralidad del marco del matrimonio. No es que no quieran acostarse con otros jóvenes, no, es que no quieren tomar la responsabilidad de un matrimonio. Porque el matrimonio conlleva responsabilidad. ¿Y qué es lo que sucede con los pocos jóvenes que contraen matrimonio? No quieren formar familia. No quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque conlleva responsabilidad. Porque hay que tener madurez para poder sacar adelante una familia. Sobre todo en los términos, los únicos, verdaderos y buenos términos del Señor. ¿Cuál es el punto en esto y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que si los jóvenes de hoy ni siquiera pueden tener una familia con sus propios cónyuges, mucho menos adoptarán un huérfano. Que si no son capaces de tener y sostener a la sangre propia de ellos, criada en sus propios vientres, menos tomarán a aquellos que están ajenos de su sangre. Menos serán defensores de una viuda. Al contrario, los jóvenes de hoy, cuando muere alguno de sus padres, se sienten liberados de toda responsabilidad. Por fin se fue. Ya no sufre, dicen, para calmar su conciencia. Ya no sufre. La realidad es que se sienten ya libres de esa pesada carga de tener que ayudar a sus padres en su necesidad. Cuánto menos habrá corazón en las gentes de hoy que profesan fe para tomar viudas como parte de la familia. Pero estas cosas son las que el Señor muestra en la palabra del Señor. Dice Dios ser precisamente esto y manda la Escritura que nosotros seamos imitadores de Él. ¿Dónde hay en nosotros este corazón? Los niños que vagan en la calle sin padres, ¿dónde están los padres de esos huérfanos? A la iglesia hablo. Yo he titulado esta predicación y a media predicación es que voy a decir el título. La iglesia es nodriza de los necesitados, nodriza de aquellos que adolecen en un mundo lleno de huérfanos. ¿Dónde están los hombres y mujeres maduras y sabios en el Señor, que son capaces de recoger a aquellos que fueron desahuciados por su propia sangre para imitar al Padre de los huérfanos y defensor de las viudas? Cuando no tenemos ni siquiera un corazón para cuidar los nuestros, ¿cómo haremos con los de afuera? En el comentario de los teólogos reformados Hendrickson y Kistemaker dicen sobre este punto: si Dios entonces da el ejemplo, es lógico que espere que sus hijos hagan lo que Él hace. Si ellos siguen el ejemplo de Dios, demuestran una religión que es pura y sin mancha. En gran medida la religión del modernismo ha pululado dentro del cristianismo. Y sí, llamo al modernismo una religión. Tienen sus principios éticos y morales para dirigir su vida. Tienen incluso textos que desarrollan sus principios. Hacen todo en pro de la modernidad. Esos principios abstractos han pasado. Por ejemplo, en la modernidad, sencillamente, si tú tienes un hijo y puedes localizar a través de alguna ecografía que vendrá, por ejemplo, con un síndrome de Down, la modernidad no solo sugiere, sino que en algunos países incluso hasta impone que sencillamente sean quitados de en medio. El aborto es una cuestión sumamente horrorosa ante los ojos de Dios, pero algunos lo tienen por normativa en sus países.
Otros lo tienen en sus corazones. Otros no llegan a matar al ser vivo propiamente en sus vientres, pero se niegan a procrear para el Señor. Niegan en sus corazones el cuidado que pudieran tener a aquellos que tienen necesidad afuera de la asamblea del pacto. Y hay un mundo que adolece. Sí. Bueno, Marco, ya se estaba poniendo más caliente la predicación. Por eso solo quiere decir que el Señor quiere que yo siga la predicación completa. Y la razón no era la electricidad, pues, con la que íbamos a dividir. O usted vino a hacer otra cosa aquí en el día del Señor en la iglesia. Ahorita se vuelve ahí. Hermanos, una de las cosas que caracterizó a la iglesia cristiana, comenzando incluso pocos años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, fue precisamente esta costumbre de imitar a Dios. Hermano, entienda esto. Nosotros por el Espíritu de Dios hemos sido adoptados por Dios. ¿Entiende eso? Atención acá. Ya la electricidad le robó la atención. Ahora que tiene ventilador, le presta atención a los ventiladores. Por eso era que los hermanos en la iglesia primitiva tenían tanta seriedad con la fe, ¿verdad? En las catacumbas, ¿qué ventilador había? Ninguno. No habían asientos cómodos. La iglesia fue caracterizada precisamente por tener cuidado de los huérfanos y de las viudas. Los paganos del Imperio Romano, ¿saben qué hacían con sus hijos? Cuando no les gustaba, las parteras recibían al hijo, venía el padre de la casa, lo veía y decía, no me gusta, o no me interesa tenerlo. O de repente no quiero tener una hembra, lo que quería era un varón, bótalo. Y lo echaban a la basura. Esto es una especie de cambalache en aquellos tiempos, en un regadero de basura en donde se colocaba la basura, ahí tiraban al niño, así, recién nacido, llorando en la basura. ¿Sabe quién se encargaba de precisamente buscar a estos bebés y tomarlos y criarlos? Para vergüenza nuestra, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana asumió estas cosas. Vio en ello precisamente la emulación del carácter de un Dios al que llama Padre. Dios me ha adoptado a mí por hijo. Dios me ha adoptado a mí por hijo. Cuando los corazones no tienen ni siquiera el deseo de tener sus propios hijos, ¿cuándo tendrán corazón de adoptar uno? Eso es sencillamente una condición de corazón que no puede coincidir con aquel que se llama Padre de huérfanos y defensor de viudas. Sencillamente no puede coincidir. En tercer lugar, en este segundo punto, o 2.3, Dios aborrece que su pueblo no trate de manera adecuada a los huérfanos, viudas y pobres en general. Lo que hemos de decir en este contexto es que si Dios, por consecuencia lógica de ser llamado Padre de huérfanos y defensor de viudas, si Dios ve con agrado Él mismo hacer estas labores y esperar que la asamblea con la cual ha entrado en pacto emule o imite su conducta al respecto, ¿qué será entonces lo contrario? Si agrado le causa ser padre de huérfanos y defensor de viudas, ¿qué le causará que la asamblea con la que está en pacto no sea, ni tenga corazón, ni un alma inclinada a ser padre de huérfanos y defensora de viudas? Cuando una iglesia es sencillamente no la nodriza de los necesitados, sino la indiferente a las necesidades, la insensible a las necesidades, ha caído, por supuesto, bajo el juicio del Señor. Y no tardará en que el Señor haga crujir los cielos y envíe cuales rayos sus juicios sobre una iglesia indolente, indiferente, insensible, ya bien sea a sus propios huérfanos y viudas y pobres en general, o a los que tiene alrededor, en la cual ha sido colocada por Dios como asamblea, alrededor de ese contexto, en esa sociedad en la que Dios le haya colocado como iglesia. En Ezequiel capítulo 22, versículos 7 y 14, el Señor habla sobre características que Él aborrece y por las cuales hace venir juicio. Desde el 7 hasta el 14 están estas características. Pero miremos la que está en el versículo 7 y cómo culmina en conjunto con las otras características el versículo 14, Dios refiriéndose a esa condición. Al padre y la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti,
Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Vea lo que dice el versículo 14. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Una de las cosas que más suele recordarse cuando hablamos acerca de los atributos del Señor es que su naturaleza es inmutable. ¿Qué significa eso? El Señor no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, como dice el mismo Santiago en su primer capítulo. Por causa de que Él no cambia, como dice Malaquías, nosotros no hemos sido deshechos por el Señor. Pero el hecho de que sea inmutable y que Él pueda guardar sus promesas y su misericordia para nosotros a pesar de nuestro pecado, no borra el otro hecho de que por ser inmutable, Él sigue aborreciendo que la asamblea del pacto no tenga cuidado de huérfanos y viudas y pobres en general. Y la iglesia cristiana el día de hoy ha sido precisamente una de las que más se ha venido alejando poco a poco de estos principios bíblicos. Y hemos de decir que no solamente principios bíblicos. ¿Qué nos enseña o qué ejemplo tenemos de la historia de la iglesia? Note usted mismo esto, hermano. ¿Quién fundó los orfanatos? Muchas veces hemos hablado de estos temas en otros contextos también, ¿no? ¿Quién fundó la educación pública y general? ¿Quién estaba más metido en la obra, en la acción de alfabetizar a las personas? Que recogía a los niños de la calle para darles formación, cuidado y sustento. Y a los pobres los cuidaba, los enfermos los cuidaba. En las pandemias, ¿quiénes eran los primeros que salían al frente a cuidar a los enfermos y a los pobres que estaban en la calle, que no tenían quien los cuidase? ¿Quiénes eran? Eran los creyentes. Y no meramente por temor, por ejemplo, un texto como el que acabamos de leer. No es que la iglesia cristiana creó los orfanatos porque no quería tener entonces que bregar contra el Dios que dice: ¿serán fuertes tus manos en los días en los que yo venga contra ti? Por descuidar viudas y huérfanos y pobres en general. No es la razón, no es el miedo la razón. No es que tenemos miedo de que Dios nos pueda destruir por ser tan insensibles, indiferentes, egoístas, egocéntricos y centrados en nosotros mismos. Deberíamos tener al menos temor, pero no fue esa la razón. La razón fue el amor. La razón fue el amor de Dios derramado en nuestros corazones y una retribución en agradecimiento al Señor de amor hacia Él. Esto es, si Dios nos ha amado, que nos ha tomado como sus hijos y ahora nos defiende. Si siendo o estando en orfandad espiritual por nuestros pecados, el Señor nos tomó a nosotros cuando no merecíamos tener tal Padre. Y ahora Él nos defiende. ¿Por qué ahora la iglesia del Señor no hace lo que la iglesia de antaño hacía? ¿No es esa una inquietud que deberíamos tener en nuestro corazón todos nosotros? Debajo de nuestro local, hace unos 30 años atrás había un orfanato. Sí. Eso que pocos han visto ahí debajo, que está completamente destruido y que no dio chance a recuperar por lo costoso de su instalación. Allí había un orfanato. Es traer a la memoria precisamente qué está pasando con la iglesia cristiana el día de hoy. Y una cosa que, aunque no es harina de este costal, pero ha de ser al menos mencionada, es que la iglesia cristiana en este contexto sencillamente está dejando de hacer lo que debe hacer según Dios. Y al dejarlo de hacer, por supuesto, ganándose el desprecio y la ira del Señor, porque es la iglesia quien debe ocuparse de los pobres, de los menesterosos, como les llama la Escritura. Es la iglesia la que debe ocuparse de los huérfanos, los desvalidos, las viudas. En vez de hacerlo, la iglesia entonces ahora ve un estado que cada vez es más grande, que parece un pulpo, que en cada tentáculo coloca un tentáculo en la educación, un tentáculo entonces en el soporte y el cuidado de las viudas, huérfanos y menesterosos. ¿Quién tiene los orfanatos? El Estado. ¿Quién da bonos a las viudas? El Estado. ¿Quién les da comida a los menesterosos y a los pobres? El Estado. Dígame, ¿en qué momento la iglesia
Dios le ordenó que dejara de lado su responsabilidad y deber ante el Señor para ahora mirar cómo un grupo que en nuestro contexto es de impíos todos, se hagan cargo de la labor que a la iglesia cristiana se le encomendó y se le demandó. ¿En qué momento pasó eso? Pero es esta condición insensible que Dios rechaza por medio de Ezequiel, que le dicen: no va a estar firme tu corazón cuando yo venga contra ti, no vas a tener manos con las cuales bloquear mis golpes, no vas a tener pavés con el cual cubrirte de mi espadazo. Cada uno de nosotros, como miembros de la Asamblea del Pacto, sabe en su interior que esta responsabilidad la tenemos delante de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios en sus corazones desean hacer esto. Quieren hacer esto. Y no tienen un mero deseo muerto. No tienen como aquellos un deseo que no son capaces de cristalizar o de buscar la manera para poner en práctica. No, los hijos de Dios desean hacer la voluntad del Padre, no estar en contra de la voluntad del Padre. Vergüenza debería darle a la iglesia cristiana, al menos en nuestro caso y en los casos en los que no esté sucediendo así, que los orfanatos estén en manos del gobierno. Vergüenza nos debería dar que los orfanatos estén en manos del gobierno, que las asistencias sociales estén en manos del gobierno para los pobres y menesterosos, que las misiones de viejitos sean tomadas no por la iglesia, sino por el gobierno o el Estado. Esto no está bien. Esto no es lo que muestra la Escritura, y ustedes lo saben bien. Las Escrituras son claras al respecto. Pero nosotros, debiendo ser maestros a estas alturas sobre estas cosas, porque fueron alcanzadas por nuestros antepasados con menos preparación y menos recursos, debiendo ser ya maestros, estamos en estos aspectos en necesidad de leche. Porque escuchar una predicación diciendo que la iglesia ha de ser la nodriza de los necesitados, que los huérfanos han de encontrar sus padres en medio de la Asamblea del Pacto, porque somos los que deberíamos tener mejor entendimiento sobre la paternidad que el mundo entero, no hay en medio nuestro esta emulación del carácter de nuestro Dios, a quien llamamos Padre. Y lo sabemos, pero quizás nuestras entrañas no se mueven, porque quizás no consideramos a fondo la realidad de haber sido adoptados por Dios, de ser defendidos por Dios, de ser sustentados por las riquezas del Señor. No hemos profundizado en ello, y es la razón por la cual venimos muchas veces delante del Señor con la insensibilidad con la cual quizá muchos hoy se estén presentando ante Dios. De vez en cuando, una de cada predicación que toca un asunto como este, puede que nuestro corazón se aflija un poco y se arrugue cual papel crepé. Pero salido del sitio de la asamblea, volvemos a nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? Y volveremos a pasarle por el frente a los necesitados de la calle. Y volveremos a saber sobre los ancianos y las viudas necesitados, y nos será indiferente, porque es que, ¿qué puedo hacer, Señor? Y sabremos nuevamente de esa cantidad de niños que son abusados en los orfanatos, que están en manos de gente impía que tranza cuáles bolsas de órganos, niños que nadie va a reclamar. Y volveremos a ser indiferentes e insensibles a eso. O quizá cuadraremos y coordinaremos una película para ir a ver Sonido de Libertad y sentirnos un poco conmovidos, porque hay una que otra persona que busca defensa de los niños. Sí. Nuestro cristianismo se ha vuelto tan patéticamente insípido. ¿Dónde está la sal que preserva la tierra? ¿Dónde está la luz que ilumina un mundo en tinieblas? Es una desgracia que cada uno de nosotros debería lamentar con grave lloro. Que no somos capaces de imitar aquellos que anteriores a nosotros, sin tener ni siquiera los recursos y las capacidades que hoy sí tenemos, estaban haciendo de corazón y con amor, aunque les costara la vida, la voluntad de Dios, al que llaman Padre. Concluiré esta enseñanza
por la primera parte de esta enseñanza, porque hay mucho en lo cual pensar ya en lo hablado, con dos reflexiones al respecto, dos reflexiones prácticas. Primero, Dios ha dicho de sí mismo que Él es sustentador de los menesterosos, padre de huérfanos y defensor de viudas. Vimos por las Escrituras en el Nuevo Testamento, como en Hechos 6 y en otros pasajes, que la iglesia toma parte en esa labor, porque aquel a quien llaman Padre lo hace. El corazón del Padre está palpitando en el corazón de los hijos, en el pecho de los hijos. Si nuestro Padre Celestial hace estas cosas, ¿no deberían nuestras vidas como hijos de Dios imitar a aquel a quien llamamos Padre? Y si es así, en segundo lugar, ¿dónde están nuestros esfuerzos para poner en práctica esto? ¿O dejaremos que esta enseñanza sea un mero estrucar del corazón que hace que mis ojos se empañen un poco y luego entonces pueda yo volver a la realidad y volver exactamente igual o en la misma manera en la que entré en esta asamblea el día de hoy? ¿No tendré yo el deseo de cristalizar mis capacidades, los dones que Dios me haya dado, para procurar que la iglesia del Señor vuelva a ser nodriza de los necesitados? ¿Seré yo uno de esos hombres o mujeres que quieren salir al frente para tomar consideración en la práctica de estos asuntos? De cuidar de los niños de la calle, de los ancianos, de las viudas, de los pobres. Porque cualquier excusa que viniera a nuestro corazón, claramente Dios puede responder ante ella. ¿Qué piensas en tu corazón en ese aspecto? Es que nuestra iglesia no tiene, nuestra iglesia es de pobres. Obviamente no somos millonarios, pero le aseguro que usted tiene más que la iglesia primitiva. Y aún así, aunque muchos de ellos les tocaba en cada persecución esconderse y meterse en túneles, cavernas, catacumbas, aún así llevaban a cabo la voluntad del Señor. Ya ves, hermano, que no es falta de recurso lo cual tienes, sino falta de corazón. Falta del corazón de tu Padre palpitando en tu pecho para llevar a cabo lo que el Señor ha dicho. Pues Dios ha dicho que Dios da semilla al que siembra, no al que quiere sembrar, al que siembra. El que pone manos a la obra. El que dice, ha de hacerse esto porque el Señor lo demanda. Y entonces el Señor, porque Él no puede negarse a sí mismo, da aquello que se necesita para que la iglesia cumpla con aquello que Él mandó que la iglesia cumpla. ¿Seremos nosotros, es la pregunta del día de hoy, seremos nosotros quienes activamente participemos de ello? Quien coloquemos no solamente nuestro pensamiento por una hora, un domingo, a pensar sobre estas cosas, sino nuestros cuerpos a accionar sobre estas cosas. Dios lo sabe y la iglesia también. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, nuestro Señor y Dios, nuestro Padre Celestial, huérfanos éramos, Señor, huérfanos éramos, hasta que tú nos adoptaste por medio de tu Espíritu Santo. Nuestra condición en un sentido era de viudez también, Señor. Mas ahora tú te has casado con nosotros y nos has tomado para defendernos, nutrirnos, darnos lo que necesitamos, santificarnos. Y nuestra pobreza, Señor, se ha visto enriquecida por tus riquezas. Yo solo quiero rogarte, bendito Dios, que pongas en nuestro corazón tal corazón. Quiero rogarte, Señor, que hagas latir tu corazón en nuestros pechos para así imitar tu proceder. Haz que nuestra iglesia pueda ser nodriza de los necesitados. Que vuelva, Señor nuestro, a ser sal de la tierra, a ser luz del mundo, a amamantar a los desnutridos, a vestir al menesteroso. No nos permitas leer de estas cosas en las Escrituras, Señor, y ser indiferentes a ellas. No lo permitas, Señor. Llama la atención de nuestra alma. Estruja nuestro corazón, Señor, como quien agarra las espigas del trigo. Zarandéanos, Señor. Haznos despertar del letargo. Haznos abrir nuestros ojos y mirar
para hacer las cosas que tú demandas, Señor, a no gloriarnos en las glorias pasadas, que ciertamente son de nuestra misma iglesia, de tu mismo cuerpo, pero que no concuerda con la realidad presente, porque podemos citar aquellas cosas como gloria de nuestra religión y fe, pero no podemos hallar ni un ápice en el momento de hoy sobre estas cosas de las cuales nos gloriamos de nuestros antepasados en nuestra fe y religión. Haznos, Señor, diligentes para esto. Señor, haznos diligentes para esto. Enséñanos, Dios, y dirígenos. Te rogamos estas cosas en nombre de Cristo. Amén.